Muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo en esta programación, El Dios Desconocido. Yo soy David Castro y para mí es una honra y un gozo poder cada noche a esta misma hora venir por estos medios de comunicación y compartir con ustedes el eterno evangelio del reino de Dios, del reino de los cielos. Hay una gran diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio religioso que los religiosos cristianos han estado enseñando y predicando por cientos de años. Una gran diferencia. Hoy en día, las religiones con sus diferentes teologías, doctrinas, creencias, dogmas, no son nada diferente que los religiosos fariseos, escribas y saduceos que existían cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Cada organización, cada denominación, cada iglesia religiosa defiende su doctrina, su teología, sus enseñanzas y todos dicen que tienen la verdad y que ellos son los únicos que son salvos, los únicos que van a ir al cielo porque hacen esto, aquello o lo otro. El espíritu religioso es el mismo hoy en el 2023 que era cuando Jesús caminó sobre esta tierra y estuvo ministrando hace más de 2000 años. Es el mismo espíritu religioso. Es más, ese espíritu religioso ya existía antes que Jesús naciese. Porque Satanás, quien es el príncipe de la maldad, el príncipe de la mentira, el padre de la mentira, Satanás ha usado el espíritu religioso para engañar y para totalmente desviar al mundo, a la población del mundo, de conocer al Dios verdadero de la Biblia y mucho más de verdaderamente tener entendimiento. Escucha esa palabra, entendimiento de cuál es el eterno propósito de Dios. El lunes en la noche de esta semana compartimos con ustedes en la Biblia el libro de Romanos capítulo 8 y miramos los versículos 28, 29 y 30. Quiero leerlos esta noche una vez más. Vale la pena leerlos, los leímos anoche, pero vale la pena leerlos otra vez. Porque aunque estos versículos que voy a leer ahora en Romanos 8 son muy conocidos, desde que yo tengo sentido de conocimiento, yo he estado escuchando este versículo. Yo crecí en la iglesia religiosa. Yo soy hijo de un pastor religioso. Así que yo puedo hablar de esto porque toda mi vida he escuchado. Y estos versículos que te voy a leer ahora son muy citados, muy conocidos. Pero triste de que aunque son tan conocidos, la verdad es que son desconocidos. Leamos Romanos capítulo 8, el versículo 28, 29 y 30. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Eso es clave. Todo coopera para bien para los que aman a Dios y los que son llamados conforme su propósito. No el propósito de la iglesia religiosa, no el propósito de tu denominación, ni la junta que se junta, que nada junta, ni del concilio, ni de la junta de diáconos o la junta de pastores o lo que... No. Aquí este versículo habla bien claro que dice Dios, inspiró a Pablo a escribir que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Eso es importantísimo. Vuelvo a decir, este versículo muy conocido, pero ¿sabe lo que es desconocido? Lo que Dios inspiró a Pablo a escribir, que todo coopera para bien de parte de él para los que son llamados según su propósito.
Desde que soy niño, yo escucho los religiosos hablar de que están haciendo la obra del Señor, que están sirviendo a Dios, que están haciendo esto por Dios. Pero todo tiene que ver con la obra del sistema religioso, que es de acuerdo a la doctrina, las teologías, las dogmas, las enseñanzas, pero no de acuerdo al eterno propósito de Dios. Mira lo que dice ahora el versículo 29 y 30 de Romanos 8. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, noten lo que dice este versículo. Este versículo tiene 2 o 3 palabras claves aquí. Vuelvo a leer el versículo 29 de Romanos 8. Porque a los que de antemano conoció, no después, sino antemano conoció. Vamos a hablar de eso un poquito. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora mira lo que dice el versículo 30 de Romanos 8. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahí está, en esos 3 versículos hay un mensaje poderosísimo que Dios está deseando que tú y yo tengamos entendimiento. Las religiones se han encargado de que tú tengas conocimiento y seas indoctrinado en la teología, en la doctrina y en las creencias y dogmas de esa denominación o ese sistema religioso. A un católico, la Iglesia Católica le enseña a ser un católico de acuerdo a las doctrinas católicas. Y así te puedo nombrar todas las denominaciones protestantes, toditas. Quiero decirte que el espíritu religioso ha tomado todas las denominaciones, todas las religiones, todos los ministerios, todas esas iglesias independientes con pastores y sus esposas y todo eso, todos esos son parte del sistema religioso. Todos pertenecen en el mismo balde, como dicen en el Caribe, en un mismo cubo. Ahí están todas las religiones, miles de ellas. ¿Por qué? Porque cada religión se enfoca en su doctrina, en su propósito, en su visión, en su misión, en su declaración de fe y no en el eterno propósito de Dios. Entonces, o estamos haciendo el propósito de Dios o estamos de acuerdo al sistema religioso que somos miembros o que representamos o que pertenecemos. Ahí está la gran diferencia. Y Satanás ha usado el espíritu religioso para mantener ciego y sordo, para que no escuchen y tengan entendimiento de lo que es el eterno propósito de Dios. Hoy en día hay miles de religiones alrededor del mundo, cada una con su propia doctrina, teologías y creencias. Cuando Jesús estuvo aquí, Él mayormente se encontró con un sistema religioso que eran los judíos. Y Él siempre, los fariseos y los escribas y los saduceos, siempre estaban confrontando a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a enseñar religión. Él no vino de acuerdo al propósito, la visión, ni el plan del sistema judaísmo. No, ni del judío. No, Él vino a traer el eterno propósito de Dios. Él vino a demostrar la autoridad del gobierno de Dios aquí en la tierra. Él vino a hablar las palabras del gobierno de Dios para que ese gobierno pueda gobernar, sojuzgar, reinar y ejercer dominio en la tierra. Pero en el tiempo de Jesús, cuando Él estuvo aquí, los religiosos todos los días estaban atacándolo, haciéndole preguntas, tratando de hacerlo tropezar.
ese mismo espíritu que existía hace más de 2000 años cuando Jesús estuvo aquí, ahora no solamente todavía existe, lo único es que ahora se ha multiplicado en miles de sistemas religiosos alrededor del mundo. Y lo que ha pasado es que millones de creyentes en Jesús como Redentor y Salvador, que han confesado a Jesús como su Salvador y han nacido de nuevo, no tienen entendimiento del eterno propósito de Dios. No saben que ellos fueron creados para llevar a cabo el propósito de Dios. Ellos no fueron creados para servir una iglesia del hombre, un sistema denominacional del hombre. Los religiosos se jactan de su sistema religioso. Cada otra palabra es nombrar la religión que son. Y nosotros, esto es lo que creemos, y nosotros. Y todos los otros, pues, son incrédulos, son paganos, son de la bestia, de todo, dice. Pero nosotros somos y así todo, y compiten uno con el otro. Hay una división increíble. Anoche miramos en Efesios capítulo 4 cómo Pablo es inspirado por el Espíritu Santo exhortando a que los que son llamados según el propósito de Dios tienen entendimiento de que hay un solo Padre, hay una sola fe, hay un solo Espíritu, hay un solo bautismo, porque hay un solo reino y un solo propósito eterno de Dios, no los miles que hay sobre la faz de la tierra hoy en día. Anoche yo les compartí de algunos hombres en la palabra que ellos escribieron exactamente lo que ellos tenían convicción y lo que Dios les había hablado e inspirado a ellos a tener entendimiento. Y hoy recibí algunas llamadas y unos correos pidiéndome las citas de dónde estaba escrito. Incluso hubo un líder que me escuchó anoche, yo lo conozco de hace muchos años. Él me dijo: mira, David, no es que estoy poniendo en duda tu palabra, pero yo nunca he visto esos versículos en la Biblia. Y yo llevo 35 años de pastor, me gradué del seminario, tengo un doctorado del seminario tal, y yo esos versículos que tú citaste, en esas palabras que tú dijiste, yo nunca he visto eso en la Biblia. Por favor, ¿me puedes mandar las citas? Así que no solo por él, no sé si él está escuchando hoy, pero es importante que miremos el vocabulario en que estos hombres escribieron. El primero que vamos a mirar es cómo David escribe en el Salmo 139. Salmo 139. Y aquí David está escribiendo de su corazón, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de lo grandioso que es Dios para él. Y él está dando gracias a Dios porque Dios, no importa dónde él está, ahí está Dios. Y Dios es fiel y Dios es omnipotente. Pero entonces David escribe algo muy poderoso en Salmo 139. Yo te diría empezando en el versículo 13. Vamos a empezar en el versículo 13 del Salmo 139, y este es David quien escribe: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Ahora mira el versículo 16, lo que David escribe. Tus ojos, él está hablando de Dios, el Creador. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Eso es lo que David escribe. ¿Qué es lo que está escribiendo David? Déjame parafrasear. Dios, tú tienes un eterno propósito. Y antes de la fundación del mundo, antes que yo naciera, ya tú tenías mi propósito. Y tú en tu libro, Dios,
Antes de yo nacer, antes de yo vivir un solo día, ya tú habías escrito en tu libro todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un eterno propósito y Él nos ha creado a nosotros para ser parte de su eterno propósito. Hablamos anoche también de Jeremías. Vamos allí al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Y mira lo que Jeremías escribe. Vamos a empezar en el versículo 4. Yo les invito a que empiecen en el 1, pero por el tiempo yo voy a empezar en el 4 hoy. Y dice Jeremías lo siguiente: y vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Esto es poderoso. Este muchacho, porque él es un muchacho aquí, él tiene por ahí 16, 17 años cuando esto está sucediendo. Y Dios le dice a él, eso es lo que él escribe, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que naciera te consagré. La palabra aquí en el hebreo consagrar es la misma dedicar o apartar. Consagrar, dedicar y apartar para algo. Entonces Jeremías está diciendo, antes de yo nacer, yo ni había salido del vientre de mi mamá, y ya Dios, mi creador, me había apartado, consagrado, dedicado para ser profeta, para llevar a cabo mi propósito dentro del propósito de Él. Dios no le dice aquí a Jeremías, mira Jeremías, antes de tú estar en el vientre de tu madre, ya yo había determinado que tú ibas a ser judío, y que entonces los ancianos y los fariseos y los saduceos y los escribas y los de la tribu de Leví se iban a juntar en una junta, y iban a discutir tu nombre, iban a tener una votación, y si todo el mundo estaba de acuerdo con quien tú eres, entonces te iban a dar una posición y un título. Eso no es lo que dice aquí, pero eso es exactamente lo que hacen los sistemas religiosos. Yo sé lo que te estoy diciendo. Llevo 50 años en el ministerio y he estado sentado en cientos de juntas que se juntan, que nada juntan, y eso es exactamente lo que hacen. Así es que nombran las posiciones, los títulos, esto y lo... Nada, nunca consultan cuál es el propósito de Dios. ¿Saben por qué? Porque el sistema religioso no conoce el eterno propósito de Dios. Mire lo que escribió Isaías. Isaías, en el capítulo 49. Isaías 49. Ve conmigo ahí un momento. Isaías capítulo 49. Mira lo que él escribe acerca de su llamado. Este es el profeta Isaías. Quizás, el libro de Isaías es el más largo de los profetas, de los libros de los profetas en el Antiguo Testamento. Isaías fue un profeta tridimensional, si podemos decirlo así. Él era un profeta a la nación de Israel, era un profeta mesiánico y era un profeta a nosotros ahora, los del reino y de la eclesía. Mira lo que escribe Isaías en Isaías 49, el versículo 1. Isaías 49, versículo 1. Escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido, me ha hecho también como saeta escogida, en su aljaba me ha escondido. ¡Oh, ay, ay! ¡Qué palabra más poderosa la de Isaías! ¿Qué está diciendo Isaías aquí? Antes de yo nacer ya tú me habías llamado, Señor. Antes de yo nacer ya tú habías preparado mi don. Ya tú habías preparado mi boca para que hablase como una flecha, como una saeta.
Toda la gloria es de Dios porque todo es de acuerdo al eterno propósito de Dios. El llamado es de Dios, el que escoge es Dios, el que da el don es Dios, no la religión, no el sistema, no el seminario, no el concilio, ni la junta que se junta, que nada junta, ni la junta de diáconos, ni de nada. No, es Dios. Y eso es lo que dice Isaías. Miremos el último, ya para terminar. Gálatas, capítulo 1. Aquí está Pablo ahora, inspirado por el Espíritu Santo, y él también escribe acerca de este mismo tema. Lo mismo que escribió David, lo mismo que escribió Jeremías, lo mismo que escribió Isaías acerca de ellos. David estaba hablando de él, y Jeremías estaba hablando de él, Isaías estaba hablando de él. Ahora mira Pablo lo que él dice en Gálatas 1, versículo 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Esto es poderoso. Los religiosos, cuando tienen entendimiento de estos dos versículos que acabamos de leer en Gálatas 1, 15 y 16, tiemblan, se sacuden. A mí me han dicho, yo he leído este versículo en una reunión de liderazgo, donde están todos los, entre comillas, pastores, apóstoles, y yo he leído estos dos versículos y he hablado lo que estoy hablando, y se quedan pasmados y vienen después a querer combatir lo que se ha dicho, porque no les es difícil creer lo que estos dos versículos dicen. Esto es poderoso lo que dice aquí Pablo. Te someto a que lo leas bien de cerca. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté ni con la junta que se junta, que nada junta, ni con carne, ni con sangre, ni en el concilio, ni la denominación, ni a ningún hombre aquí en la tierra, porque era parte del eterno propósito de Dios. Espero que estás siendo edificado. Mi oración es que tengas entendimiento de lo que la palabra de Dios está diciendo. Mañana en la noche vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a leer unos versículos que nos empiezan a hablar de que antes de la fundación del mundo ya Dios nos conocía en Cristo Jesús. Eso es poderosísimo. Eso lo vamos a mirar mañana en la noche a las 7:30, hora central de Estados Unidos. Aquí estaremos en este mismo lugar, en los medios sociales. No olvide, este video también lo tenemos en YouTube. El canal que yo tengo en YouTube es Pastor David Castro, y ahí encuentras todos los videos que estamos grabando de esta serie. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Nos vemos mañana en la noche a las 7:30 y continuamos con esta serie, El Dios desconocido. Muy buenas noches.